Hola, mi nombre es José Ángel Rangel Vargas del Instituto Tecnológico de Nuevo León, y el día de hoy les voy a hablar sobre los comandos generales de alta y baja del SGBD, para la materia de administración de base de datos. Sin más que agregar, comenzamos. Una tabla es un sistema de elementos de datos, atributo, valores, que se organizan usando un modelo vertical, columnas, que son identificados por su nombre, y horizontal, filas. Una tabla tiene un número específico de columnas, pero puede tener cualquier número de filas. Cada fila es identificada por los valores que aparecen en un subconjunto particular de la columna que se ha identificado por una llave primaria. Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Como consecuencia, normalmente es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de una base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y hacerlo en una base de datos es la forma de organizarse los datos. Por lo tanto, la creación de las tablas en el proceso de programación en Oracle juegan un papel muy importante. En el momento de crear las tablas, se definen características a dos niveles: tabla y columna, como se muestra a continuación. A nivel de tabla, refieren a una o a varias columnas, donde cada columna se define individualmente. Nombre. Nombre de IA tabla puede ser de IA 30 caracteres. La tabla tiene como propietario al usuario que las crea. Por ejemplo, equipo. Hay que tener en cuenta también ciertas restricciones con los nombres de las tablas. Longitud máxima de 30 caracteres, no puede haber nombres de tabla duplicados, deben comenzar con un carácter alfabético, permitir caracteres y el guión bajo, y Oracle no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Propietario. La tabla tiene como propietario al usuario que las crea, en nuestro caso somos el usuario alumno. Otro usuario que desee usar nuestras tablas debe tener autorización para ello y hago referencia a la tabla MOA alumno. Equipo, propietario.tabla. Cantidad de columnas. Una tabla puede tener un máximo de 254 columnas. A nivel de columna, el nombre de la columna puede tener un máximo de 30 caracteres. En Oracle podemos implementar diversos tipos de tablas. A continuación se presenta una recopilación no exhaustiva de ellas. Regular, EAP, son el mecanismo de almacenamiento de los datos en una base de datos Oracle. Contienen un conjunto fijo de columnas. Las columnas de una tabla describen los atributos de la entidad que se representa la tabla. Cada columna tiene un nombre y específicas, tipo de dato y longitud, restricciones, etc. Clustered. Un clúster proporciona un método opcional de almacenar datos de tabla. Un clúster está de un grupo de tablas que comparten los mismos bloques de datos. Las tablas son agrupadas mediante columnas comunes. Index. Aquí una tabla es almacenada en la estructura de un índice. Esto impone orden físico a las filas por sí mismas. A diferencia de un EAP, donde los datos son almacenados en donde caben, en una tabla y o tabla organizada por índices, los datos son almacenados en el orden de IA clave primaria. Particionadas. Es un esquema de organización de los datos con el cual podemos dividirla en múltiples objetos de almacenamientos llamados particiones de datos o rangos, dependiendo los valores puede ser dividido en uno o más columnas de la tabla. Cada particiones de datos es almacenado separadamente. Estos objetos almacenados pueden estar en diferentes tablespaces, en el mismo o en una combinación de ambos. Temporales. Son tablas cuyos datos permanecerán en el sistema solo durante el tiempo que dure IA transacción o sesión involucrada. No obstante, al igual que para las tablas permanentes, la definición de las tablas temporales se almacena en las tablas del sistema. La sintaxis del comando que permite crear un tabla es la siguiente. Del examen de la sintaxis de la sentencia createTable podemos concluir que necesitamos conocer los distintos tipos de columna y las distintas restricciones que se pueden imponer al contenido de las columnas.